Historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Precisamente en el día de hoy estamos en la entrega de la edición número 26 de su programa Historia de los Grandes Deportistas. Como siempre agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que viene realizando un gran trabajo. Recordándole que estamos en los principales sistemas de cables del país. Y para los Estados Unidos, a través de Dominican Network, nos pueden seguir a través también de Viva Live TV, canal 449 para todos los Estados Unidos. Opción TV, canal 35 para la ciudad de Nueva York. En Puerto Rico, en Conéctate TV. Y para Costa Rica, en Retrox TV. Y si usted está en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del país, sea en la montaña, en la playa, en el play, a través de su dispositivo móvil, su celular, usted sintoniza canangavision.com y ahí usted puede darse banquete con este programa, un programa con un contenido diferente. Y hoy precisamente tenemos un grande de nuestro deporte. Hoy con nosotros Pedro Felipe Gómez Taveras. Nació el 19 de noviembre de 1958 en Santiago de los Caballeros y fue un azote del picheo de toda la región norte del país antes de hacerlo contra los lanzadores de la capital y ante rivales de otros países. Ya como selección nacional es catalogado como el bateador más completo del país que nos haya representado en béisbol y softball en diferentes etapas. La historia registra a Pedro Gómez como el único atleta dominicano que ha ganado medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en dos disciplinas diferentes. Lo hizo en Cuba, 1982 en béisbol, y en Santiago, 1986 en softball. Agréguele que las 3 medallas, una de oro y 2 de bronce, logradas en competencias internacionales de béisbol, y las 19 que ganó como miembro de la Selección Nacional de Softball, lo convierten en uno de los más laureados atletas dominicanos de todos los tiempos. Pedro Gómez se desempeñó por 5 años en la selección de béisbol y entre 1980 y 1984 compitió en 7 eventos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, los Mundiales de Béisbol de Corea del Sur 1982, cuando llegamos en el 5º lugar, y Cuba 84, donde estuvimos en la 7ª posición, al igual que los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana, 1982 en Cuba, oro, y los Panamericanos de Venezuela, 1983, bronce. Pedro hizo la selección por primera vez en 1980 para el Premundial de Panamá, y un año después fue un pilar en la conquista de la medalla de bronce en la Copa Intercontinental celebrada en Canadá. Como parte del seleccionado nacional de softball, logró 11 campeonatos centroamericanos de esa disciplina, incluyendo el oro en Santiago 86, y fue parte del equipo que participó en el Panamericano de Indianápolis en 1987. En 1990 ganó bronce en los Centroamericanos en México. En 1991, bronce en Cuba, plata en los Centroamericanos en 1993 y se retira en Argentina con medalla de bronce celebrada en el Panamericano celebrado en ese país. Un año grande para Pedro Gómez fue en 1982, cuando con la UAS, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue líder de bateo, de dobles, anotadas y hits, y se coronó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Cuba 82 bajo la dirección de Luis Ángel Montalvo, y fue el jugador más valioso en el torneo y atleta del año en la premiación anual de nuestra querida Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Otros logros de Gómez con la selección nacional
fue la medalla de bronce en el Mundial de 1981 en Canadá, donde participaron 24 países. 1983, bronce en el Panamericano de Venezuela y bronce en el Mundial de Cuba. En el plano local, Pedro Gómez, por 26 años, jugó béisbol en Moca, donde fue exaltado al Pabellón de la Fama en el año 2016. También jugó en Santiago y Santo Domingo, y en Santo Domingo por 16 años fue el antesalista del poderoso equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde más adelante asciende al puesto de manager entre 1997 al 2000. En 1977 fue líder de bateo, dobles y anotadas, además líder en hits y co-líder en empujada para merecer el galardón de jugador más valioso en Santiago. Aquí en el Distrito Nacional por 6 ocasiones fue líder de bateo. En cuanto al softball, jugó para los equipos Monte Carlo en Santiago desde 1978-79, Agricultura en la capital de 1981 hasta 1986, Colchón King 1987 y el Manicero del 1988 al 2000. Con la Selección Nacional de Softball y Béisbol podemos resumir 16 años ininterrumpidos representando al país, 4 Juegos Centroamericanos y del Caribe, 4 Juegos Panamericanos, 3 Campeonatos Mundiales y 1 Olimpiada. Las medallas conquistadas por Pedro Gómez con la selección de softball se resumen así: 7 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Y entre las dos combinadas, las dos disciplinas serían 8 de oro, 4 de platas y 7 de bronce. Nuestro invitado no solamente brilló y tuvo tiempo para el deporte, sino que se graduó de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde laboró por 28 años. Además se graduó de Administración de Empresa y Contabilidad y fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano por el Comité de Veteranos en el ceremonial efectuado el 11 de noviembre del 2018, siendo el primer atleta dominicano inmortalizado en 2 disciplinas deportivas. Historia de los grandes deportistas. Hoy pone alfombra dorada para recibir un digno representante del softball y el béisbol en nuestro país. Nuestro invitado de hoy, Pedro Gómez. Ustedes vieron el resumen ahí de nuestro invitado de hoy, así que prepárese, mande al colmado, preparar palomita de maíz, su refresco, acomódese, que hoy nos vamos a dar banquete con nuestro invitado de hoy. Pero antes vamos a darle la bienvenida al colega y amigo que siempre comparte seca aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Gracias, hermano Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas para disfrutar de este gran plato fuerte. Como siempre, gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, y a través de este su canal, Cananga Visión 98. Hoy, tal como ha dicho mi compañero, plato fuerte, alfombra dorada para recibir a un grande del deporte de la República Dominicana, don Pedro Gómez con nosotros. ¿Cómo estamos, Pedro? Buenos días, gracias por la oportunidad que me han otorgado ustedes de darle realce al deporte aficionado, como fuimos nosotros, este grupo de atletas que, como todo el mundo sabe, en la época dorada del deporte aficionado, era un deporte que se jugaba prácticamente por amor, porque prácticamente no había dinero, muy pocas compañías patrocinaban, sino que se jugaba con ese amor, aunque uno tenía su intención de llegar al profesionalismo, que eso nadie lo podíamos quitar. Pero, ¿cómo podía decirle? Comencé en el año 1972. Mis 2 primeros años jugué en Moca con el equipo de Constanza, simplemente con 15 años de edad. De ahí, por mi buena actuación en Moca, pude irme a Santiago y por primera vez jugar en el año 74 con el equipo de Tamboril. En el 75 pasé a jugar al Félix Benjamín Marte, otro equipo del circuito de Santiago. Y en el 76 pude ingresar ya como estudiante al poderoso equipo de la Universidad Católica Madre y Maestra, que es donde fuimos 4 años campeones. Pedro, vimos la información que naciste en Santiago. Dice que empezaste en Moca. Pero nos gustaría que tú nos hagas un recuento de esos primeros 15 años de Pedro Gómez como muchacho. Específicamente, ¿dónde naciste? ¿En qué sector? ¿Qué hacía cuando muchacho? ¿Qué te motivó
a la pasión por el béisbol? Si en ese momento recibía el apoyo total de tu padre, cómo compartía como muchacho practicar béisbol y estudiar. Sí, yo nací en Santiago de fecha de nacimiento, pero mayormente a pequeña edad me fui a Moca, Estancia Nueva Moca, donde mi familia. Ahí jugué hasta la edad de 15 años, como jugaba todo el que ha jugado pelota, que va de pequeña liga, interbarrial, que era lo que se llamaba en ese entonces, que era el clase A, el doble A, uno pasaba al doble A y ahí comenzaba esos peldaños. Gracias a Dios que tuve la intención y tuve así que nunca dejé los estudios. Me hice profesional estando en la Ucamaima en el año 79, gracias a Dios, con el apoyo de Agripino Niño y Gollado, que tuve mucha ayuda en esa época, con una beca, ya estando ya graduado y haber pasado todo ese tiempo en la Ucamaima, decidí tomar un nuevo rumbo y coger para la capital, para uno poder desarrollarse en el sentido profesional como atleta y como profesional. Aquí jugué desde el 80, jugué 17 temporadas consecutivas, pero nunca me olvidé de estudiar. Estando ya siendo graduado de contabilidad en la Ucamaima, convalidé en la UAS y me hice administración de empresas, que eran dos carreras afines que tú la podías estudiar. Y después me hice abogado en la tercera edad. O sea que nunca perdí el reto de superarme como profesional. ¿Y cómo se da ese caso, Pedro, que entonces desde Santiago te moviliza a la capital? ¿Quién te motiva? Vámonos para la capital, hay más oportunidades. Okay. ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, desde el año 77, tú recuerdas que en el año 77 se organizó un nacional de béisbol de todas las provincias del país y se hizo aquí en la capital. Yo tuve una actuación sobresaliente y tuve ofrecimiento de 3 equipos aquí. Uno de la UAS, otro de Meteoro y otro del Ejército Nacional. ¿Qué pasó? Yo no podía venir porque yo estaba ya prácticamente terminando mi carrera. Entonces ya yo estaba más enfocado en mi carrera y demás en el béisbol. Después que me hice allá, entonces en el año 79 fueron los Juegos Nacionales en Santiago, en San Francisco de Macorís. Y como es de costumbre, yo me fui de refuerzo para La Vega, que fue que clasificó para esos juegos. Y de ahí fui yo el más sobresaliente. De ahí tenía 5 ofrecimientos para venir para la capital. Yo escogí el que yo quería, que era la universidad, pues yo quería seguir estudiando. Y además que el realce del equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ya yo venía de 5 años de otra universidad. Entonces me quedé ahí. Tuve Cuqui Acevedo y Piña Ortiz. Llegué aquí, cuajé, como decimos. O sea, estuve gran parte de este mundo. En el 80, que llegué aquí, no quedé líder, pero fui una figura sobresaliente. De ahí en adelante yo me gané 5 Champion Bate corridos. Sí, nadie me pudo alcanzar. Y mira que yo tenía a Bebé Guerrero y a Anthony Llena detrás de mí, que eran uno de los grandes bateadores de esa época. El softball siempre y el béisbol sobre todo siempre tuvo buena preeminencia en esos años, 70, 80. Pero realmente siempre la mentalidad del dominicano es que todo el que juega béisbol piensa en ir a las grandes ligas. ¿Hubo algún acercamiento a un scout de la época por sus condiciones como buen jugador de béisbol? Sí, tuve un ofrecimiento, fue de Rafael Ávila y los Dodgers de Los Ángeles. Pero por mi edad, y déjame, no sé, que eso era usado en ese tiempo. Yo tengo 58, yo nací en el 56, en esa época no había un control de las fechas de nacimiento. Todo el mundo se mochaba 1 o 2 años. Que eso era algo que bueno, todavía en la época y todavía se está usando. Entonces yo tuve ese ofrecimiento, pero no cuadré, ya yo era profesional. Pero usted dice la edad, ¿qué edad tenía? La edad yo tenía ahí ya 18 años, 18. Cuando participé en esa. Pero que Rafael Ávila fue mi entrenador desde el 79 hasta el 84, hasta la Olimpiada. Hasta el Mundial de Béisbol de Cuba, Olimpiadas, en el 84 se hicieron las Olimpiadas y después nos fuimos a Cuba al Mundial. ¿Qué le ofrecía Ávila en ese momento? Bueno, eran $3,500 en esa época. Yo no vengo de familia pobre, o sea,
siempre he estado bien acomodado, mi familia era bien acomodada. Y yo vine aquí por amor, porque me gustaba el béisbol. Pero también en ese tiempo no había esas grandes oportunidades para firmar tampoco. Es que, mira, hablando, Pedro, de lo que fueron esos años grandes del béisbol AA. El béisbol AA de esa época era un béisbol de un gran nivel. Claro. Y una gran competitividad. Nosotros recordamos esos grandes encuentros de la UAS, Meteoro. ¿Qué recuerda Pedro Gómez de esos años del béisbol AA? Bueno, mayormente mi mejor año en deporte fue el año 1982. ¿Por qué? Porque en el campeonato interno, AA, que participaban Jaina, Meteoro, eran 8 equipos. Yo gané de los 11 premios ofensivos, yo gané 7. Fui líder en veces al bate, líder de bateo, líder en hit, líder en doble, líder en empujada, tercera base estrella y jugador valioso del torneo nacional. Nos fuimos a las finales con Jaina y le ganamos en 8 juegos. Yo fui el jugador más valioso. Nos fuimos a lo mejor que tenía en esa época el béisbol, Policía contra UAS. ¿No? Ese encuentro, una batalla épica. Una batalla épica que hubo un gran problema porque los policías no querían jugar en el estadio Quisqueya, sino que se jugara de día en la normal, como ellos jugaban de día, no jugaban de noche. Y lo que se hizo fue que se llegó a un acuerdo y se jugaron 3 noches aquí en la cosa, y el fin de semana se jugó la normal. Pero el día de la inauguración de ese 82, UAS contra la policía, la UAS tenía 20 guaguas, no recuerdo, ustedes se recuerdan que transportaba, se metieron 7 o 8 mil personas ahí. Y no se comenzó el juego porque en esa época habían nombrado una embajadora a Estados Unidos, apellido Kilpatrick, y los estudiantes de la UAS aprovechaban todo para movilizarse. Y agarraron como 60 presos antes de entrar al estadio, con muchísimos cartelones y cosas. No se comenzó el juego, el director de deporte, nosotros éramos Chimpinedo, no sé si te acuerdas de él. Y dijo que hasta que no soltaran los estudiantes no había juego. Y nos fuimos a una serie, esa fue una feria de 7-4, que le ganamos a la policía en 6 juegos. Pedro, y hablando precisamente de eso, lo que hablaste de la movilización de los fanáticos, que era algo, la UAS contra la policía, porque uno recuerda esas movilizaciones que siempre hacían la UAS, los caconegros y la cosa, pero ya en el plano competitivo, entre jugadores de la UAS y los jugadores de la Policía Nacional, entre ustedes, ¿cómo era el trato? No, éramos hermanos y amigos. Porque recuerda que el manager de la selección nacional era en ese entonces Rafael Luis López, que era general. Y habían varios, 5 o 6 jugadores de la selección que eran de la milicia y nos llevábamos como hermanos. Simplemente era el UA y policía, nada más se mencionaba eso porque esa era la época dura de las movilizaciones y se tomaba eso como pretexto para hacer eso. Pero eso fue ese 82, esa serie fue una cosa, no había tanta gente en el béisbol amateur, se metían 7 o 8 mil personas en el estadio Quisqueya en esa época. No, y lo que te digo es la calidad, pero precisamente hablando de ese año que tú hablas, que fue uno de tus años grandes, 1982. Ese año también fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cuba. Claro. Dominicana consiguió la medalla de oro. Recuerdo que en la ocasión decía Fidel Castro, ya despidiendo los Juegos, ganamos 389 medallas, pero perdimos los Juegos porque perdimos béisbol, que es el deporte cumbre de Cuba. ¿Qué tú recuerdas así con pasión? ¿Cuáles eran los demás compañeros tuyos que conformaban esa selección? Que fue una de las grandes victorias históricas que ha tenido el béisbol dominicano. Mira qué sucedió. Si tú recuerdas, en el año 82, el presidente era Antonio Guzmán. Había un reglamento interno en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que decía que ningún miembro de su organismo podían pisar tierra de donde era el comunismo. En el 82 fuimos a Cuba sin militares. ¿Y qué tuvimos tan mala actuación? Porque el béisbol, todos los dos deportes, el 90% eran militares. Las grandes deportes que nos daban las medallas, el boxeo, atletismo, el levantamiento de pesas. Y sin embargo nosotros fuimos civiles, nada más fuimos 20 civiles, porque no podían ir militares. El manager fue Montalvo, sí. Estaba en el equipo técnico Fidel Mejía y Eleodoro Arias. O sea, ningún militar pudo ahí, nosotros hicimos participación ahí.
¿Y qué jugadores tú recuerdas que estuvieron ahí en ese equipo? ¿Quién? ¿Qué jugadores? No, el mismo equipo de los últimos 5 años, que fuimos un equipo conformado y solamente era el mismo equipo. Víctor Mercedes en primera, Bebé en segunda, Iván Cripí en el short, yo en tercera, Junior Rebá en el LE, Aquiles Peña en el center, Quique Cruz en el RAI y el bateador designado Manei Cabreja y Piñao en el catch. Los lanzadores, Johnny Olivo, Wilfredo Fernández, apellido que le decían Marichal, Felle Asensio, era Mario Marte, el mismo equipo. ¿Y quién fue con quiénes fueron a la final? ¿Con Cuba? Con Cuba, claro. No, porque mira lo que sucedió en Cuba. Dame explicarte, en Cuba, tú sabes que se hacen los congresillos antes de todos los torneos. Todos los deportes en una reunión y levantan un acta para decir cómo se va a jugar. Cuba propuso en ese encuentro que se jugara una serie regular de 11 juegos, porque meteorología había dicho que en 5, 10 o 15 iba a caer mucha agua. Como Cuba es campeón mundial, Cuba, la de Predella va a Cuba. Tú le puedes ganar un juego a Cuba, difícil, pero imposible ganarle 2. Con ese trabuco que tiene esa gente. Y nosotros le ganamos a ellos por gol averaje fue. O sea, quedamos toditos empatados con 10-1. Ahí yo fui campeón de bate, fui campeón de hit, campeón de doble, campeón de carrera empujada. Y fui ahí que el Comité Olímpico me exaltó como el atleta del año. O sea, fue algo... Y nosotros, acuérdate, déjame hacerte esta anécdota para que tú veas. Esa anécdota de que cuando nosotros regresamos, el Mundial de Cuba con el oro era en 35 días. Nos dieron 3 días de permiso para venir a los entrenamientos al Estadio Quisqueya. En esos 4 días sucedió que había tomado ya el gobierno, era Jorge Blanco, el secretario era Luis Chequer Ortiz. Y en esos 4 días le dijo a la federación que la secretaria no tiene un centavo para ir. No había un dinero. La federación que hizo se tiró a la empresa privada y todo el mundo le dijo lo mismo. No hay dinero, ya nosotros invertimos. ¿Qué hizo bueno, le enviaron una comunicación a los organizadores en Corea que nosotros no podíamos ir porque no teníamos dinero. Eso fue un miércoles. El viernes sale en el Nacional. Fidel Castro retira el equipo del Mundial y le mete 10 años de cárcel a los 5 federados por alta traición al país. Wow. ¿Por qué sucedió eso? Porque nadie sabía ya que ese último juego era por gol averaje. Ellos tenían que ganar el juego que nos ganaron y tenía que ser por más de 4 carreras y fue a 2-1 que nos ganaron. Okay. Que para nosotros no tuvimos la medalla de oro. Entonces, ¿qué pasó? Los coreanos al ver que se retiraba a Cuba, nos pagaron el viaje y todo. Y nosotros así fue que pudimos participar en ese mundial. Escuchando algunos nombres y básicamente recurriendo a la prensa de esos años 80 y vamos a decir 90, siempre se mencionaba un jugador. Entonces me llegó a la mente ahí hacerle la pregunta si era también de esa época, Joselito Ramos. No, porque Joselito Ramos era de softball. No era béisbol. Okay. En esa época no, él era joven, no era de la época nuestra. El único que esa época había jugado béisbol era José Armando Castillo, que va a ser resaltado en este pabellón de la fama, pero en lo que era el softball. Mira qué sucedió, éramos de los que jugábamos béisbol, solamente 5 jugadores de béisbol jugábamos softball molinete, porque como ustedes saben, el softball molinete es mucho más fuerte que el béisbol. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El manager de la selección de softball era Cuqui Acevedo, que era el manager de béisbol mío en la UAS. Y me mandaron diciendo, mira, nosotros te necesitamos en primera. Coño, el softball era difícil batear, yo era un caballo en béisbol, digo, Cuqui, tranquilo, que yo soy caballo, allí soy muerto. Entonces ya decidí en el año 85 irme a softball. Ahí duré 10 años consecutivos. Ahí Luis Mejía era presidente de la Confederación Centroamericana del Caribe, que era una organización de 12 países que se habían unido para impulsar el softball molinete, que prácticamente era un deporte nuevo. Sí. Prácticamente lo que usaba era softball chata. Y ahí nosotros fuimos amo, dueño y señor del softball molinete centroamericano por los 10 años. Teníamos 4 lanzadores que eran superiores a todos los de Centroamérica. Como deporte existe una diferencia entre béisbol y softball. Adiós, caray, del cielo a la tierra. Sí, más o menos. Bueno, tal vez decirte que
un pitcher de softball es a 60 pies. En un brinco te quita 8 pies, tira la bola a 52 pies y te la mete a 110 millas. De ahí a ahí. De ahí a ahí. En béisbol es difícil tú encontrar poco pelotero, poco pitcher, te lo pueden tirar a 95, pero a 90 pies y tú la ves. Sí. Pero en su juego marinete era difícil. Muy difícil. Es difícil. Pedro, hablando de ese béisbol, antes de pasar ya de lleno a lo que fue tu parte en el softball, uno recuerda esas grandes rivalidades que había en el béisbol AA. Yo lo comparo que era un béisbol que pudiésemos compararlo hasta con el béisbol profesional que se juega ahora aquí en Lidón. Pero, ¿qué beneficios en términos económicos recibían ustedes los jugadores? Sobre todo el caso de ustedes, tú que hiciste la mayor tiempo aquí con la UAS. ¿Qué beneficio económico recibían los jugadores para esa época? Bueno, ¿qué nos daba la universidad? Por ejemplo, nos daba una beca a nosotros los que éramos estudiantes y nos daba ¿qué ganábamos nosotros en ese tiempo? 250 pesos, nos daba la universidad. ¿Qué comprendía eso? Era un regalo para, era un buen dinero en esa época, pero eso es lo que uno conseguía, 250 pesos. Además que nos daba, nosotros los selección nacional en esa época, teníamos una subvención de CEDEFIR, que eran el sueldo mínimo, que eran 95 pesos en esa época. Y de eso uno vivió todo el tiempo, igual que los militares que tenían su sueldo por la milicia. De eso era que uno vivía. Y yo de la rivalidad, yo te voy a decir algo. En Santiago, por ejemplo, el béisbol de Santiago, no era que era mejor que de aquí, pero era diferente porque habían 4 equipos de la ciudad y 4 equipos de los municipios. Mira, hermano, un domingo usted meterse Ucamaima en San José de las Matas, Ucamaima en Tamboril, Ucamaima en Navarrete, Ucamaima en Villa González. Ahí no había la policía y los bomberos tenían que ponerle soga a los play para que la gente no se metiera, porque la gente no tenía en esa época. No había discoteca, la gente iba a esos campos a ver el béisbol. Eso eran épocas fabulosas, de verdad que se jugaba un béisbol de altura, igual que aquí en la capital, que era un béisbol mucho más fuerte que en Santiago. Pero aquí solamente la fanaticada era mucho menor que en el Cibao. El Cibao era una cosa que era hermano, que eso había que verlo. Que ni Águila y Licea llevaban tanta gente. Esa parte iba. Yo recuerdo que esos partidos aquí, en el caso de aquí también, de esos partidos de la UAS contra Meteoro, o sea, siempre fue una rivalidad muy aférrima que había y la gente se integraba. Pero ¿qué entiende Pedro? Que le ha faltado el béisbol AA. Se está jugando un béisbol AA que como que no a nivel organizativo. La misma fanaticada le ha perdido el interés, no ese interés como había ya en esa época de ustedes. Pero ¿qué tú entiendes que le falta para resucitar el béisbol AA? Bueno, si tú recuerdas, lo que mató el béisbol AA fue que a nivel mundial el béisbol, el deporte amateur en todos los deportes fue aniquilado y que eran abiertos los centroamericanos, los panamericanos, los mundiales, las olimpiadas. En esa época, cuando se permitió el profesionalismo en todos los deportes, ahí comenzó a mermar, yo diría, la cantidad, porque lo que se jugaba era corrilía. Entonces, los que venían de abajo, jugando clase A, ya no tenían esa motivación para desarrollarse, porque ya lo dejaron fuera y le dijeron, fulano que le dio relief, vamos a coger fulano que fue firmado por tal organización, y le dieron de baja y va a jugar con nosotros. Eso comenzó a matar el béisbol aficionado. Porque si tú ves los torneos que se juegan aquí, sí, es con relief. Con relief prácticamente ya no hay un jugador que te diga que yo soy jugador amateur, porque ya la gente ha dejado de eso. O sea, la apertura de los campos de las grandes ligas, digamos la academia. Fue lo que acabó. Claro que sí. Bueno, por un lado, pero le dio una oportunidad al dominicano de resurgir, porque si esa academia no se hubiesen hecho aquí, no hubiera tantos peloteros profesionales en grandes ligas, se le dio apertura. Pedro, ya háblanos de ese proceso, de esa gran trayectoria tuya con la UAS y después ese ascenso que te convierten en manager del equipo. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Quién te comunica, Pedro? A partir de ahora ya tú vas a ser el dirigente del equipo de la UAS. Sí, en el 1996, que fue mi última temporada, ya el director de deporte, Monchín Pinedo, ya Cookie Acevedo había dejado de ser el manager y habían puesto un suplente llamado Amado Dince, porque a Cookie le habían nombrado
el agente de Cleveland aquí, y ya él había dejado el béisbol. O sea, entonces ahí ya entro yo en el 97 como dirigente. Prácticamente con un equipo nuevo, mayormente de estudiantes, que ya el equipo fuerte. Y no pudimos, ya en esos 3 años no pudimos tener campeonato. Simplemente en el 98 discutimos las finales con Meteoro. Y esa fue la última. Después yo terminé de jugar, terminé mi vida ahí y empecé a jugar mi softball chata. Y precisamente hablando del softball, que fue donde conseguiste mayor cantidad de medallas, claro. 19 medallas a nivel de evento de cierto nivel, 3 medallas en béisbol para totalizar 19 medallas. Pero de esas 19 medallas, ¿cuál tú recuerdas con más satisfacción? Que no importa el color, sea bronce, sea plata, sea oro, pero ¿cuál tú te identificas más? ¿Cuál tú dices, wow, este fue el momento más importante en mi carrera con esta medalla que obtuvimos como país? Sí, mira, en el año 1987 se hizo el evento que se hacía en el Centroamericano de Softball solamente, que fue hecho en México. Y nosotros, después de esa larga trayectoria de ser amos, dueños y señores del softball, nunca habíamos ganado y ganamos 14-0, ganamos invicto. Medalla de oro con 14-0. Inmediatamente nos fuimos a los Panamericanos de Indianápolis y allá ganamos bronce. Ese fue el mejor año del softball molinete de toda la época. Porque, o sea, conciliamos en todo eso, que nunca habíamos conseguido una medalla a nivel de Panamericano. Porque, déjame decirte, tú ganarle, cuando entraba Estados Unidos y Canadá en softball molinete, sí. No había manera ni de tú haber ganado. Un tercer lugar para que los de Centroamérica se la manejen ellos, que éramos los 2 equipos de Centroamérica, se jugaba el softball molinete en esa época. Esa fue una satisfacción. Nosotros participamos después se hacían todos los años el Panamericano, los centroamericanos, y siempre nos fuimos ganando, hasta llegar a ese total de medallas. En el 95 fue mi último año, ya yo, casi prácticamente con 40 años, ya le dije a Cookie Acevedo, que era el marido, yo hasta aquí llegué. Entonces, como profesional en mi trabajo también me estaba haciendo, ya no buscaba nada. O sea, ya estaba ahí y fue mi último viaje, ahí decidí a nivel internacional. Eso fue en Argentina. En Argentina, en los Panamericanos, del 1995. Y háblanos de esa participación, porque todo atleta verse involucrado en unos Juegos Olímpicos, ¿qué significó para Pedro Gómez participar en esos Juegos Olímpicos que se celebraron en los Estados Unidos? Tú recuerdas, déjame decirte esta anécdota, que nosotros no estábamos incluidos en los Juegos Olímpicos. En la Federación Mundial de Béisbol, se llamaba FEMBA, para el béisbol fue invitado al Juego Olímpico por primera vez. Antes de eso, el béisbol no era olímpico. Ahora, nosotros fueron 8 equipos los invitados. 3 de Asia, 2 de Europa y 3 de América. Los de América eran Estados Unidos, Canadá y Cuba. Entonces, si tú recuerdas que hubo un boicot del sistema comunista, porque Ronald Reagan había dicho que los juegos no debían ser una carga económica para ningún estado, y se comenzó a comercializar la Olimpiada. El bloque comunista se retiró. Al retirarse el bloque comunista, se fue Cuba y entramos nosotros. Pero cuando nos dieron la participación nosotros, vino el mismo problema. El Estado no tenía cómo suministrar el viaje para nosotros ir. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no hay. Los Dodgers dijeron, nosotros vamos a pagar todo. Préstenos el estadio Quisqueya por mes y medio y nosotros vamos a pagar todo. Así fue que pudimos nosotros participar en esa Olimpiada. Y ya en el plano competitivo, esos Juegos Olímpicos, ¿qué satisfacción, qué recuerdo grato tiene? Bueno, primera vez que se jugaban todos los juegos en el Dodger Stadium, que fue algo que todo atleta... y entonces hicieron 2 grupos de 4, entonces... caímos en una posición, no es una excusa, pero caímos contra Estados Unidos y Japón en ese grupo. Entonces clasificaban 2 de cada uno. Y nosotros hasta perdimos de Italia, una cosa inédita, pero el béisbol no tiene... uno de los deportes más difíciles de predecir. Claro. Y mira que Estados Unidos, con ese trabuco de equipo que tenía, quien ganó la medalla de oro fue Japón. Porque si tú buscas el librito de las Olimpiadas,
¿Cuál fue el equipo de Estados Unidos? Tú dices, ese equipo no podía perder. Un equipo de 5 años después eran todo estrella. Mark Maguire en primera, Etiza en segunda, Barry Larkin en short, Corey Snyder en tercera, Will Clark en el left, Odie McDowell era un centerfield que tenía Atlanta, que no fue desarrollado. Ken Griffin en el right y Barry Bonds bateador designado. Y el que era Mike Piazza, Okay. pero era muchachito universitario, acabó de firmar. Tú sabes que en esa época era béisbol amateur, no se firmaba nada. Tú podías estar firmado, pero no podías tener un turno, ni haber tirado una bola en los campos de entrenamiento de clase A, ni nada de eso. Okay. Y nosotros fuimos con un equipo joven, prácticamente joven, que eso fue una de las grandes excepciones, porque de los 20 jugadores que habíamos participado del 78 al 84, solamente nos dejaron 4. Después los otros 16 eran nuevos. Ahí estuvo Ramón Martínez, ahí estuvo Juan Guzmán, ahí estuvo José Offerman, ahí estuvo el hermano Juan Tito Bell, y el otro era que estaba ahí, que fue firmado, Andújar Cedeño. Muchachitos jóvenes, bueno, pero no era excusa para nosotros haber perdido de Italia. Esa fue la mayor parte de eso. Sin embargo, un mes y medio después nosotros fuimos a Cuba al Mundial. Y de 24 países nosotros quedamos quinto. O sea que tuvimos una participación tremenda ahí. Buena anécdota esa, porque nosotros pensábamos, por ejemplo, que lo de Italia en el béisbol había sido luego del clásico. O sea, y ya vemos que anteriormente hubo una experiencia incluso de ganar la República Dominicana. O sea, que para mí esa aclaración suya o ese dato viene siendo muy positivo. Okay. No, y en Italia, dicho sea de paso, se juega un béisbol. Claro. Juega porque yo tengo mi compadre Mauricio González, que es el coa de tercera del equipo de las Estrellas Orientales y manager del equipo de Colorado Rocky. Mauricio jugó ese béisbol, siempre estábamos en contacto y me decía, Juan Viña también, amigo vecino mío, jugó por un largo tiempo en Italia. En Italia se juega un buen béisbol. Una liga profesional, prácticamente. Sí, una liga profesional. Aquí hubo, escúchame decirte que hubo manager para equipos, fueron dos. Una vez fue Amado Dinsin, que fue y después Justo Cruz fue manager allá en Italia, y muchos jugadores de aquí fueron a jugar allá. Sí, jugar en Italia. Claro. Incluso Mike Piazza, que usted lo mencionó, jugó en el primer clásico, me parece, con Italia. Entonces, por eso que viene que la idea, que uno entiende que la Liga de Italia comenzó a hacerse después del clásico. Bueno, es que en esa época, déjame decirte, en la Olimpiada, nosotros no sabíamos que Italia tenía equipo. Exacto, ellos participaron porque escogieron de cada continente. De Asia cogieron Corea del Sur, Taiwán y Japón. De europeos cogieron a Italia y a Holanda. Y de América cogieron a nosotros, a los tres: Canadá, Estados Unidos y Cuba. Entonces nosotros sustituimos a Cuba, porque nosotros no estábamos, lo paramos. Sin hacer ni siquiera, fue cogido de dedo. Entonces, pero gracias a Dios pudimos caer ahí y participamos, que era un atleta, bueno, uno como atleta aficionado que no tiene ninguna cosa, era uno participaba en una Olimpiada, los mejores juegos en esa época. Bueno, señores, estamos aquí en el programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente, dándonos banquete con toda esta sapiencia, toda del único atleta dominicano inmortalizado en 2 deportes, Pedro Gómez. Vamos nosotros a hacer una pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire a Pedro para que nos responda cuando volvamos. Pedro, hablamos del béisbol. En esos años, ya cuando tú entraste de lleno al softball, el softball también tenía una pasión y una gran rivalidad. Incluso nosotros recordamos esa rivalidad de la Manicera. Tú jugaste con la Manicera y esos partidos contra los Astro Boys de Toshiba. Claro. Lo quisiera que cuando retornáramos tú nos hables precisamente de esos grandes encuentros que había en el softball, que la verdad que era pura candela el softball que se jugaba aquí en el país. Es de Cananga Visión y prácticamente todos los sistemas de cables del país. Recordando también estamos para los Estados Unidos, para Puerto Rico, para Canadá, pero y también a través de nuestra plataforma de YouTube. Ahí después inmediatamente sale el programa al aire. Ustedes, si no tuvieron la oportunidad, también a través de YouTube, ahí nos pueden seguir. Y agradecemos también al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que viene realizando tremendo trabajo, sobre todo en la reparación de las instalaciones deportivas que pertenecen a los planteles escolares. Aquí estamos con un grande, un inmortal del deporte dominicano, Pedro Gómez.
Cuando nos fuimos a la pausa, habíamos abordado más el tema del béisbol. Hablábamos con Pedro, le hacíamos la pregunta de la rivalidad, no entre el béisbol y el softball, sino la rivalidad que para esa época había entre Manicera, Astroboy de Toshiba en el softball Molinete. Pedro, háblanos de esos tiempos del softball Molinete, que era pasión, Claro. que era pasión. Oye, ir a los Astroboy, que era el play que a mí me quedaba más cercano. Un día que fueran a jugar Astroboy de Toshiba contra la Manicera, se resume casi como si fuera Licey Águila. Usted tenía que ir bien temprano para usted poder conseguir un asiento. Háblanos de esa pasión del softball, Pedro. Sí, el softball Molinete cogió un repunte extraordinario, porque es uno de los deportes que se jugaba, pero es un deporte nuevo, porque lo que se jugaba era softball chata, el softball Molinete. Aquí prácticamente hubo que hacer una escuela y enviar hasta Estados Unidos y Miami a enseñarlo a los pitchers de aquí, porque aquí no había ese tipo de picheo. En esa época, no solamente Astroboy, Toshiba y Manicero, existían los otros dos equipos que tenían tal vez igual o más fanáticos que ese, que era Agricultura y Colchonquín. Colchonquín, el Mocoso Puello, esa barrial de Luperón, eso era, ya tú sabes. Entonces, los play para ver el softball era tan pequeño que la gente a veces dice, coño, que yo voy a ver si yo tengo que encaramarme por allá para ver un juego. No había esa comodidad que había en el estadio Quisqueya para ver el béisbol o la normal, ¿verdad? Que no es igual. Pero eran campeonatos a fuego limpio, o sea que eran. ¿Cómo yo entré al softball? Cuque Acevedo era el manager de la UAI, además era el softball de la selección era manager de la selección de softball. Me mantenía diciendo, nosotros necesitamos en primera. En el 85 sucedió que Venezuela había pedido la sede para hacer el Mundial de Béisbol. Para el 86 le tocaba. Entonces, en el 85 era el bicentenario de Simón Bolívar, no sé qué cuántos años, 200, 100 años. Ellos habían pedido que en vez del 86 se hiciera en el 85. Prácticamente entró una federación nueva a dirigir el béisbol y ellos decidieron hacer una selección nueva. Los jugadores que estábamos ahí ni siquiera fuimos invitados a campo de entrenamiento. El softball, que era como tú dices, 85, ya era una pasión intermedia. Había que terminar el torneo militar y el torneo civil para poder jugar, porque solamente habíamos 5 jugadores que jugábamos béisbol y jugábamos softball, porque no era el béisbol, el que no era que tú eras buen pelotero en béisbol, iba a ser buen pelotero en softball. La cosa eran cositas diferentes, ¿verdad? Y ahí se dio el caso de que yo entré al softball, que ya yo había prácticamente distanciado ya de béisbol. Entonces, pero ¿qué pasó? Cuando yo estaba a la semana de faltar de ir al Mundial de Béisbol, le di una peritonitis a primera base de la selección de béisbol, faltando 7 días para el Mundial. Wow. Estábamos en las finales mete Astroboy, Toshiba y Manicero, una serie empatada 3-3. Era un 9-5 que se jugaba. Se me aparece la gente de béisbol allá, la federación, diciendo, coño Pedro, tenemos un gran problema. Digo, ¿cuál fue? Mira, nosotros en primera base tuvimos que operarlo de emergencia. Yo creo que el único que puede jugar, hacer estas funciones, digo, señor, yo tengo 3 meses que no cojo una bola de béisbol. Robertico Díaz, que era el entrenador, que era el scout de los Cardinales, estaba con un radar detrás viendo esos juegos. Y lo único que dijo, Pedro, pero tú acabas de dar un giga a una bola de 110 millas por hora. Una bolita de 90 que tú te impuestas a batear, tú lo vas a matar. Y así mismo fui como refuerzo a ese Mundial de Béisbol. Y de ahí yo me fui a Colombia, porque ya se iba a hacer los primeros centroamericanos, donde se comenzó la época dorada del softball, que fue el primer centroamericano y del Caribe que se hizo de softball. Porque ese fue el año en que se conformó la Confederación Centroamericana y del Caribe de Softball Molinete, presidida por Luisín Mejía, el vicepresidente, y un mexicano que fue un tremendo pitcher, después fue presidente del Comité Olímpico, no recuerdo el nombre que se llamaba. Entonces ahí comenzó el softball, la época del softball. Nosotros tuvimos, ¿por qué nosotros tuvimos ese repunte en el softball Molinete a nivel de Centroamérica? Porque nosotros teníamos 3 lanzadores que venían de Estados Unidos.
Y esa fue la parte fuerte de que nosotros fuimos amo, dueño y señor. Que no, de los dos, de los 10 que nosotros jugamos, ganamos 9 oro ahí. No lo ganaba nadie. Lo único que nos acercaba eran los cubanos. Porque aparte de centroamericano y del Caribe, que se hacían 4 años, anualmente se jugaba un centroamericano, que era esa confederación que se jugaba en todos los países. Okay. Pero y hablando, aunque podríamos decir tu carrera en el softball fue más longeva, duraste más tiempo en el softball, incluso representaste al país en más eventos internacionales en softball que en béisbol. Sí. Pero ¿en cuál te sentías más cómodo con la selección? ¿Más cómodo con la selección de béisbol o más cómodo con la selección de softball? Mira, con la selección de béisbol yo era mejor jugador, pero teníamos menos competencia. Como yo entré en el softball a esa época, el softball a nivel de Centroamérica no teníamos rival a nadie. Cuba, a veces no ganamos un jueguito, pero nosotros éramos dueños, amo y señor del softball. Somos 10 años, que como decía la gente, no ganamos. Tal vez ganamos, bueno, perdimos un centroamericano en el 93, un juego final contra Cuba y ellos no ganaron, nosotros ganamos plata. Pero después nosotros barrimos en todo, nosotros no nos ganaba nadie. Yo no era el jugador de béisbol, porque era un deporte diferente. Sí. El béisbol el softball era inteligencia y defensa, y el picheo lo hacíamos todo, un 95% era el picheo. Los juegos duraban 40 y 50 minutos y era 3 y 2 hits, no había más carreras, porque todo era picheo, no se bateaba prácticamente. Ahora, había que ser inteligente jugando, y eso daba a uno que había más competencia y la compenetración. Pero yo fui mejor jugador en béisbol, indiscutiblemente, que en softball, claro. Aunque duré más tiempo a nivel de selección con el softball. Excelente. De esa rivalidad con Cuba, ¿qué recuerda usted en lo personal? Una anécdota sobre esa forma de deporte que había, esa rivalidad deportiva entre ambas. Bueno, en 1982, como te dice, el último juego entre Cuba y Dominicana, era un juego de vida o muerte, como decíamos, que era el juego que daba la medalla de oro. Nosotros fuimos y habían 40,000 personas adentro en el estadio. Y afuera habían instalado pantallas gigantes. Y se supone que adentro habían 40 y afuera habían 50,000. Wow. Ya tú sabes la rivalidad con Fidel Castro ahí. Ese era un juego decisivo, pichando Baudilio Binet, que era el mejor pitcher en la historia cubana. Y no tenían hit hasta el séptimo inning. Ellos habían dado 7 hits, no habían hecho carrera. Y yo abrí el séptimo inning y di triple entre right center field. Pero vino ellos y ponchan aquí, que Cruz, que era el cuarto, y a Víctor Mercedes, que era el quinto. Mané Cabreja, que era el sexto. El coa de tercera era Fidel Mejía, y dan un ecuplay con 2 outs. Para allá, yo estaba viendo mi bateador que nos fueron a hacer swing y me dieron batazo. Yo arranqué el pajón, ni vi, me deslicé, no sé. Los 4 árbitros cantaron, Boca hizo un power. Okay. Ahí nosotros nos fuimos 1-0. En esa época, de esa cosa, el manager cometió un pequeño error, porque había acostumbrado que entraban a Félix Fermín, que era el suplente del infield, a jugar segunda base para defensa, y se le olvidó, parecía Montalvo, cambiarle. Ahí sí hizo Bebé Guerrero un errorcito, que ahí nos mataron el juego. Perdimos 2-1, pero ganamos la medalla de oro por el gol. Volviendo al softball, Pedro, ya que esos años, mencionamos 4 equipos que para esa época pertenecían a empresas como los Atroboy de Toshiba, una empresa de una gran solvencia, Manicera, Colchón King. En términos económicos, ¿había algo para ustedes representando a esas empresas? Sí. La Manicera nos pagaba, a lo que éramos selección nos daban 1,000 pesos mensuales, a lo que no era selección le pagaban 500. Eso se mantuvo hasta que el equipo, la Manicera, ¿qué hacía la Manicera con nosotros, lo que éramos selección? Que cada vez que había viaje nos daba $200 cada uno, que no lo hacían ninguno de los otros jugadores. Y nosotros teníamos ese beneficio. Ese era el único beneficio que nosotros teníamos en el softball. Sin embargo, yo me daba mi prebenda, mi sueldo en la UAC, y yo desde que llegué ahí pero yo tenía trabajos particulares. Yo trabajé en el Banco Central por 26 años como auditor. Entonces tenía o sea, una ayuda, como decir, pero nos daban algo. La Manicera era el que mejor pagaba de todos los equipos, más que Atroboy, más que Cochonquín y más que la Secretaría de Agricultura. ¿Y los fanáticos, cómo se dirían a ustedes en las calles? Ustedes como sus grandes ídolos. No. Por ejemplo, déjame decirte que en esa época de 80 al 90 yo era un rey en la Guayará.
podía salir a la calle. No, yo era muy dueño y señor de esa facultad de economía donde yo estudié. Yo era, los profesores, mira, voy a viajar, cógete el tiempo que tú quieras, tú vas al examen. Entonces yo tenía esa peculiaridad. En la UAS, internamente, la UAS era un seguidor del tipo AA. Bueno, mayormente todos los fanáticos, el 80% de los fanáticos que iban a respaldar al equipo de la UAS en esa época. Pedro, cuando hablábamos del béisbol, tú tocaste un tema muy importante. Que cuando te hice la pregunta con relación de por qué tú entendías el declive del béisbol AA, nos hablaba precisamente por la conformación de las academias de béisbol aquí en el país y la firma de los muchachos jóvenes. Pero en el caso del softball, sobre todo el softball molinete, ¿qué tú entiendes que pasó, que falta para ese resurgir del softball molinete aquí en el país? Bueno, el problema grande que el padre del softball molinete era Luisín Mejía. Cuando Luisín Mejía pasó a ser presidente del Comité Olímpico, parece que los federados no siguieron esa misma trayectoria y dejaron caer el softball. Si tú ves que ya no existe el softball civil, ya lo que se juega es el softball militar, donde se hacen las selecciones. Si tú ves que las selecciones de hace 5 o 6 años para acá son mayormente de relí y de jugadores de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas. Pero ya a nivel, hace 5 o 6 años que no se hacen torneos de civil. Porque el que va a jugar molinete tiene que meterse a la Fuerza Armada a jugar. Porque ya la única parte no se juega el softball molinete. Ha habido un declive general, como sucede. No se ha dado ese seguimiento, no se han hecho más torneos. Y eso se quedó prácticamente así, lamentablemente. No se ha vuelto a conformar. Las empresas grandes, Trogoy se fue Manicero, se fue el Cochonquín, Soldadura Universal, que era de esta gente de la Ferretería Americana, que tiene un apoyo, tenía un equipazo también, a base de fondos, muchos fondos, manejaban mucho dinero y traían jugadores del interior. Ese tipo de cosas se perdió, y por eso ya el declive del softball molinete también, igual que de béisbol amateur, que ya no hay. Y fuera, Pedro, de lo que eran los torneos aquí en el Distrito Nacional, con los equipos que ya acabamos de mencionar, ya fuera del torneo, se mantenían esos equipos, ustedes viajaban para el interior, viajaban para el exterior, ¿cómo se mantenían en lo que nosotros llamamos la temporada muerta? La temporada muerta, por ejemplo, la Manicera, que tenía, esa gente de los bonitos eran locos con eso. Siempre nosotros hacíamos un viaje a Puerto Rico todos los años. ¿Por qué? Porque ya tenían una empresa subsidiaria allá. Entonces nosotros íbamos un fin de semana, se bajaba de viernes a domingo, y nosotros hacíamos ese viaje todos los años. Con la Manicera nunca perdimos nosotros hacer ese tipo de viaje. Aquí en el interior visitábamos mucho donde se jugaba molinete, en Santiago íbamos a jugarlo, y fuimos varias veces a La Romana, que es donde se jugaba. Y en Nagua, que habían 3 peloteros que eran de parte de la selección, que eran nagüeros, y hacíamos ese torneo allá. Íbamos visitando los domingos y ese tipo de cosas. Pero el softball molinete prácticamente era del distrito, sí. Porque como decía, que era un deporte caro. Pero en contraste quizás con la organización de eventos, ya torneos, podríamos decir que el softball compite directamente en los barrios con lo que es el baloncesto. Vemos que hay una gran cantidad de jóvenes que practican por encima del béisbol, practican el softball, y prácticamente es una competencia entre las canchas y los estadios de noche practicando el softball. Bueno, si tú ves que si tú no te das una estadística, el béisbol, ¿qué es el deporte más practicado aquí? Es el softball. Molinete no. Chata ya fue tía, porque ya el molinete, había que dejar la particularidad de molinete, sino que ya es el softball afueteado, o sea, que por aquí, por el lado del brazo. Más difícil todavía que el molinete. Entonces ya, si tú ves que es el deporte que más se practica en el país, el softball. Porque los estadios no dan se juega todas las noches en todos los lados. Eso te iba a decir, una parte que ha mermado también el softball, aparte de que es el deporte más practicado, es las pocas instalaciones deportivas. Nosotros podemos tomar como parámetro la parte oeste del Distrito Nacional, donde nosotros vivimos en esa zona por ahí, que muchos play de softball que habían por ejemplo, puedo mencionar el play de la Santo Domingo Motor, que eso era un batión, ese play está cerrado. Allá en el sector de los Alcarrizos, al entrar a los Alcarrizos, estaba el play de la Ferretería Americana, ya ese play no existe. Aquí en la Monumental con Colombia había un play de softball, también lo quitaron. O sea, que esa zona por ahí, el softball ha descendido,
y sobre todo también que el softball se ha encarecido. Muy, muy caro, ¿verdad? Una bola cuesta caro. Pagar un alquiler para jugar de noche, es un dineral que se va. ¿No? Y muchos jugadores really de béisbol se han metido en el softball, pero si está en un equipo, tú tienes que pagarle la cerveza, y dinero, porque la gente lo juegan gratis. Entonces, eso ha encarecido mucho el softball familiar, que era el softball que nosotros... Ya el softball chata, por ejemplo, ya eso no existe. Es que tiene un equipo y no puede subsidiarlo, porque ya es todo dinero. Eso es así. Y claramente, y hay pocas instalaciones. Ya y alquilar una noche en un estadio, eso es un dineral. Y si tú viste que la Atroboito Chiva le fue vendido a la Leche Rica completo. Sí, completo. Y completo y eso. Y ya. Incluso muchas de esas grandes empresas también le han dado un poquito la espalda del lado al softball. A ese softball familiar, no hablamos de ese softball competitivo del que tú no haces mención del molinete, pero al softball chata, que los muchachos y ya la persona un poquito mayor la utilizábamos en los barrios para uno ponerse a jugar los domingos y después sentarse en el colmado. Ha mermado porque también las empresas... Bueno, déjame decirte el caso mío. Yo después que salí de béisbol me metí a la Liga de Profesores de la UAS. Yo tengo 22 años jugando ahí. He sido presidente, tesorero, he sido de todo y jugador y todavía juego ahí. Mi liga de softball de profesor de la UAS. 22 años tengo yo jugando. Es que el que ama el deporte no importa. Claro, los domingos es el pasadía de uno ahí. Ahí solamente quedamos vivos 2 jugadores de aquella época, somos Justo Cruz y yo. Después ya jugaba Piñado, se fue, Diego Hurtado se fue, Aquiles Peña se fue, Fidel Mejía jugaba allá, murió. Y un sinnúmero de cosas, entonces todos han ido, pero quedamos Justo Cruz y yo ahí todavía. Pedro, vamos a un momento cumbre de tu carrera, que es uno de los momentos que todo atleta aspira. 2018. He llevado al Pabellón de la Fama, no de la manera tradicional, fuiste escogido por el grupo de veteranos. Pero háblanos de ese momento para ti, 2018. ¿Tú entiendes que debiste de haber llegado con más anterioridad? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Quién te llama? Te dice, Pedro, mira, tú vas a ser inmortalizado ahora en el 2018. ¿Cómo se dio ese proceso? Nos gustaría que nos diera un poquito de detalle. Mira, yo había sido nominado en 2 ocasiones en béisbol, pero tenía, tengo que decirlo públicamente, tenía un enemigo ahí que se llamaba Luis Checker Ortiz. Por cuestiones de profesional y de rencilla, él no pude pasar nunca. Tenía, bueno, no puedo decirlo, pero yo tenía más mérito y más número que el 90% de todos los exaltados que habían ahí, todos, yo. Se lo hice saber a todo el mundo. Cuando llegó Dionisio Guzmán, yo hice mi comunicación, estaba ahí, entonces me llevaron y me escogieron. Ya yo había sido exaltado en Santiago, en Moca, en el 2016, ya como Pabellón de la Fama del Deporte de la provincia de España. Este año, ya para diciembre, Guillermo Saleta me envió una comunicación diciéndome que ya, por ser Salón de la Fama aquí, yo pasaba a ser Salón de la Fama directo en la provincia de Santiago, porque yo jugué allá. Entonces, eso tuvo mi momento de exaltación, porque en un momento dado digo, coño, pero ven acá, yo fui mejor atleta que el 80%, se lo puse ahí, hice un listín de 80 páginas, escrito ahí, mira, poniendo ejemplos, fulano no es mejor que yo, fulano me cogió, busquen los números. Decían, no, mira lo que pasa, que el béisbol amateur no hay estadística, la estadística no aparece, que un sinnúmero de cosas. Entonces, pues, gracias a Dios me escogieron. Y además, déjame decirte, soy el único atleta en la historia de República Dominicana en obtener 2 medallas de oro en 2 deportes diferentes. Sí. Que no crea que en esa, como se está la cosa ahora, que alguien pueda hacerla de nuevo. O sea, como se ha mantenido, antes podía ser, pero ya ahora no. Oro ninguno, oro en béisbol y oro en softball. Oye, yo me daba el gusto de decir, las dos federaciones me llamaban al mismo tiempo, en una práctica para yo decía, no, este año me voy para softball, para béisbol. Después yo te aviso y me voy para softball. Pues yo tenía todavía, en el 86, cuando fuimos a los centroamericanos, que ya nos ganamos, yo tuve una semana practicando béisbol. En la selección de béisbol, yo iba, porque ahí habían llamado a Iván Crispín, a Quique Cruz, había Aquiles Peña, y nos íbamos a montar ese grupo para ver si realzábamos el béisbol. Digo, aquí no hay vida, ya, déjame irme para mi softball de nuevo, que allá es que está la vaina. Se dice que te retiraste en el 95 ya a nivel... A nivel, sí, y después jugué en el 96, mi último año como jugador de béisbol amateur. ¿Cómo se da ese proceso de retiro? ¿Cómo tú mismo te autoevaluaste? Bueno, ya yo entiendo...
Porque ese es uno de los momentos más difíciles para cualquier atleta cuando tú dices, bueno, ya yo me voy a retirar, pero ¿cómo se dio ese proceso? Bueno, me dio el proceso porque ya yo prácticamente había mermado mi calidad, pues ya prácticamente con 40 años no era lo mismo. Y yo le dije, bueno, ese año el manager era Justo Cruz. Yo había pasado el año entero como bateador designado y primera base. Teníamos un tercera base ahí que ya yo no tenía el alcance que tenía. Y le dije, bueno, este es mi último año, porque déjame decirte otra cosa. El béisbol me estaba quitando tiempo para mi carrera profesional como profesional de campo. O sea, ya yo estaba invirtiendo en un otro que ya prácticamente había quemado una etapa y yo tenía que buscar mi otra parte. Porque cuando yo, por ejemplo, trabajaba en el Banco Central como auditor y tenía que coger 3 permisos al año, la gente allá, pero venga acá, tú tienes que coger las vacaciones, tú no es así. Entonces, me estaba haciendo... Y una vez mi jefe me dijo, mira, hay un movimiento aquí de personal, pero no podemos tomarte en cuenta porque prácticamente tú pasas 3 permisos al año. Entonces eso me puso a mí a pensar, digo, coño, ya yo lo que iba a dar por mi país, por mi dar el deporte, ya lo dejé. Vamos a mermar esto, aunque ya yo tenía prácticamente 40 años, no era igual. Y me retiré y seguí jugando mi softball, siendo manager, la cosa era más fácil, pues, dame era los domingos y eso, cosas. Entonces ya de ahí para allá yo dejé de cosas. Pero yo creo que me quedaba un poquito de material todavía. También te puedo decir que soy miembro del pabellón del comité de veteranos, del pabellón de la fama. Okay. Hace 2 años, gracias a Dios, fui escogido por el comité. ¿Cómo se dio ese proceso? El proceso se dio porque Faisal Abel, ya con los 20 y pico de años, ella estaba un poquito viejo, ya estaba problemas de salud. Entonces agarraron uno de 10, mira estos 10 personas, fulano. Y yo, gracias a Dios, el comité me cogió a mí como miembro. Ahí, gracias a Dios, ya tengo hasta 3 años siendo parte de lo que escogen los atletas en las votaciones. Y eso me llena de mucha satisfacción. Y eso, escúchame Luis, es muy importante cuando en el comité de escogencia hay personas con una trayectoria como la tuya de deportista. Y porque el deportista como que sopesa más. Porque quizás muchos ahí que son miembros del pabellón no tuvieron una carrera deportivamente activa, sino que muchos fueron como dirigentes, pero no como atleta en sí. Y yo creo que tu entrada ahí para formar parte de ese equipo de veteranos es muy importante. Señores, nosotros estamos en el programa Historia de los Grandes Deportistas, conversando, aprendiendo de la historia de este inmortal del deporte dominicano, único atleta dominicano con medalla de oro en 2 disciplinas deportivas diferentes y exaltado al pabellón de la fama, el único atleta exaltado también en 2 disciplinas. Pedro, normalmente nosotros en el programa, a nuestros invitados, escogemos 3 nombres al azar, para que el invitado nos diga de qué manera u otra esas personas han influenciado en tu trayectoria, en su carrera. Y nos gustaría que nos hablara de Agripino Núñez Collado, de Héctor Cuqui Acevedo y Luis Ángel Montalvo, como de una manera, y Piña Ortiz. Esos 4, cómo de una manera u otra incidieron en tu formación como atleta. Bueno, mayormente debo dar las gracias al fenecido Agripino Núñez Collado, porque cuando llegué a los Camaima en el año 76, como estudiante, con una beca, ya un pelotero ya fogueado, ¿verdad? Tuvo la anuencia de recibirme y darme todo el apoyo económico, porque yo era un hombre de campo, que vivía a 15 kilómetros de la ciudad. Y tuve esos 4 años que pasé allá haciendo mi carrera. Yo era el único atleta que tenía una habitación en el hotel de la Ucamaima. Trabajaba como contador en la cafetería y vivía prácticamente en la Ucamaima. Trabajaba, estudiaba y vivía ahí. Esos 4 años me fue duro a mí haber salido de la universidad. Que Agripino me dice, puño, ¿por qué te vas? Digo, mire, monseñor, que esto. Usted debe darme la oportunidad de yo seguir con mis sueños. Yo quiero ser parte de defender los colores patrios. Y que usted lo podía hacer desde aquí. Digo, no, es que quiero ir para la capital. Porque ya yo he bateado tanto para acá, yo quiero saber si yo bateo en la capital. Entonces eso así, en el 79 tuve 4 ofertas en los Juegos Nacionales, que fui el atleta más destacado. Nosotros le ganamos la medalla al Distrito Nacional, prácticamente a la selección nacional. Y ahí tuve esas 4 ofertas de Meteoro, Río Jaina, el Ejército Nacional y la UAS.
Piñao Ortiz, que era el queche. Yo me acerqué y digo, bueno, de estos 4, la única manera que yo puedo ir para la capital es la UAS a seguir estudiando, porque no voy a coger, ni voy a hacer guardia, excúsenme, ni voy a coger para otra empresa. Entonces ahí tuve la anuencia de Cuqui Acevedo y Piñao Ortiz, mis 2 grandes mentores, que debo agradecerle no solamente por mi formación como atleta, sino como formación profesional y como amigos que somos, porque Piñao y yo somos como hermanos, y Cuqui Acevedo más se diga. Entonces esas 2 personas yo tengo una alta estima y debo darle gracias hasta donde he llegado. Gracias a Dios que tuve una carrera. Yo era de los atletas que le decía a todos mis compañeros, señores, cuando usted deja de tener ya como atleta, hay que seguir estudiando, porque después de aquí le votan a uno. Y lamentablemente muy pocos atletas de esa época tuvimos esa dirección de ser selección nacional y poder seguir estudiando, muy poco. Cuento con los dedos de la gente que dejó los estudios, que no podía seguir. Yo no, yo seguí estudiando, jugando. Y gracias a Dios se me dio que tengo una formación profesional. Gracias a Dios. Pude hacer deporte y mi vida profesional y familiar también. Nos faltó Luis Ángel Montalvo. A Luis Ángel Montalvo también, cuando llegué, era el COA de la selección nacional, porque el manager era Rafael Luis López en esa época. Un hombre muy bueno, Cabal, tuve mucho afecto con él. Solamente duramos del 80 al 84, cuando él fue a la Olimpiada como COA, y después de ahí yo pasé al softball, o sea que fue muy efímero. Porque tú sabes que él era manager de Meteoro, que éramos de 2 sí. de escuadras diferentes en esa época, sí. Como miembro del comité de veteranos, por aquí en nuestro programa hemos traído varios invitados que han reclamado o han dicho que se sienten un poquito incómodos o no satisfechos cuando llevan su currículum al pabellón para ser valorados. Usted como miembro del comité de veteranos, ¿qué le aconsejaría a ellos? No, mira, nosotros hicimos estudios internos y lo que hicimos fue que cada federación anualmente lleve 3 atletas. 3 atletas. Ustedes, mire, este año vamos a coger 3 de softball, 3 de voleibol, y depositen en la oficina del comité permanente. Eso se hace una evaluación y se llevan 34 a la primera ronda. O sea, ahí somos 23, pues vamos a coger por parte y se comienzan a evaluar. Tú tienes tu razón en decir que, porque atletas, sí, cuando allá se dejó de recibir los currículums, porque todo el mundo lleva currículum al pabellón de la fama, y no puede así. Si yo te digo que hay más de 400 currículums allá en el pabellón, eso es un poco. Porque yo entiendo que todo el mundo quiere ser pabellón de la fama. Pues recuerdo que antes de ser pabellón de la fama, hay una que se llama atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Que son los atletas que no pudieron, que fueron selección nacional y que no han podido ser salón de la fama. Porque recuérdase que nada más son 8 anuales. Y este año van a ser 10, pero dentro de esos hay 3 profesionales que lo eligen ustedes, la ACD, y nos dejan 7 a nosotros, que es muy difícil en 19 deportes, 21 deportes que son ahora mismo, a tú escoger uno y comenzar currículo por currículo. Y por votación, porque las votaciones son de 23, que hay que coger 12 votos, y las votaciones son secretas. Aunque tú ves toda la vaina, las votaciones son secretas y nada. Esto es lo que yo voy, y así que se hace la votación. Yo entiendo muchos disgustos de muchos atletas que se merecen estar ahí, pero no es fácil llegar a ser pabellón de la fama, sinceramente no es fácil. ¿Hay bloqueo en el pabellón? No hay bloqueo, no. Bloqueo personal no, porque ya se lo estamos tirando, esa bola se lo tiramos a cada federación. Porque en vez de tú ir a depositar al pabellón de la fama 50 de softball, 100 de cosas, entonces eso se ha multado. Entonces cada federación hace su selección ellos y nos lo mandan a nosotros. Entonces nosotros ya hasta ahora son 21 deportes, recibimos 60 y pico todos los años, 60 y pico de expedientes, para tú analizar 60 y pico de expedientes y ver y combinar uno de judo con uno de béisbol, de softball, con uno de natación, uno de basquetbol. Es un proceso tedioso. Nosotros hacemos 7 y 8 reuniones para ese tipo de cosas, y a veces tenemos que hacer más y hacer votaciones extra. Porque le estaba diciendo al amigo aquí que este año el ACD solamente pudo escoger a 2 jugadores profesionales. Entonces tuvimos nosotros que hacer otra ronda para nosotros escoger uno más, ese que dejan de ustedes,
y dentro de la selección que habíamos hecho eran 10 y cayó, el más seleccionado fue José Armando Castillo, que es de softball este año, que va a ser exaltado. Sí, yo tuve la oportunidad de votar para la premiación de abajo. Bueno, ya en la parte final, nos gustaría, Pedro, ya después de ver toda tu historia como atleta, ya como a nivel profesional, académico, nos gustaría que Pedro nos dijera a qué se está dedicando Pedro Gómez en estos momentos, y ya para que en la parte final del programa tú le des un mensaje a esos atletas jóvenes. No tiene que ser necesariamente de atleta de softball o de béisbol, sino un mensaje a esos jóvenes que siempre ven el programa y muchos tienen sueños. Nos gustaría esa parte ya en la parte final, a qué se dedica Pedro Gómez en estos momentos y ese mensaje. Bueno, yo duré 25 años en el Banco Central, soy pensionado en el Banco Central. Tengo mi pensión como profesor a la universidad, que después fui profesor por 14 años. A medio tiempo, no a tiempo completo porque mi trabajo me lo impedía. También pude conseguir mi pensión como profesor en la UAS. Soy miembro del comité, soy miembro del Salón de la Fama. Tengo 2 empresas que a nivel me manejo, tengo una financiera que se llama Capital Gómez, que ahí me manejo en mi parte. Tengo una compañía que se llama Conbras, que hago ese cobro compulsivo, que le trabajo a los bancos como abogado, hacer cobro en la calle de préstamos fallidos. Y esa es mi vida, Tengo esas 2 empresas, tengo mis hijos que trabajan conmigo. Y nada, esa es la parte deportiva. Puedo decirle que si tú ves lo que está sucediendo en estos momentos, de que prácticamente ya a los 13 años, ya los padres no quieren mandar a los muchachos a la escuela, sino mandarlos para una academia, por la facilidad que se está dando. Si tú ves que ya eso es un negocio de alta alcurnia, buscar un play, hacer un dormitorio, como hacen las academias, y tú entrenar al niño, que el entrenador debe saber que tiene condiciones para poder vender solo a la organización de Grandes Ligas. Ese es uno de los mejores negocios que hay aquí ahora mismo. Sí, sí. Es decir, tú sabes que hay aquí entrenadores que son multimillonarios, que se han hecho con su esfuerzo, trabajando. Pero lo más penoso de esto es que sacan a los muchachos de los colegios, de las escuelas. Y si esos muchachos después no lo llegan a firmar a 16, 17 años, como se lo dice aquí, porque ya un jugador de 18 años no lo firma nadie. Sí. Entonces ya esos muchachos pierden el interés de seguir estudiando. Entonces ahí viene que cogen por otro lado, tú sabes que se meten a mala vida, mayormente. En la parte de los release, que es donde más grande, si tuviera que aquí hicieron un censo, y hay cerca de 800 release ahora mismo. Sí, sí. ¿Qué hacen? Bueno, muchos trabajan, otros no, unos jugamos softball por paga, pero hay muchos de esos, muchos trabajan en las escuelas. En las escuelas que tienen, bueno, pero eso es un bien social, y hay 30 escuelas aquí, las 30 organizaciones tienen sus escuelas aquí, eso es... Aparte de la academia es independiente. La academia independiente, que ahí es que está el dinero. Sí. Si tú ves que ya nadie quiere ser scout de ninguna cosa, todos los scouts tienen su negocio aparte. Sí. Un negocio que es un negocio, bueno, sí. Porque ellos corren el riesgo de tomarte un muchacho y hacer gastos. Hacer una gran inversión. Una gran inversión. Y también hasta le avanzan dinero a la familia, sí, cuando ven que este muchacho tiene... Lo bueno de eso es que ya si tú sabes que eso está, la MLB, eso está bien organizado. Si tú haces un acuerdo con un padre, ellos hacen un contrato. Y si le dan el bono a través del VHD, es que se le parte el dinero. Sí. Antes era un lío. Sí. La gente andaba buscando. El papá se me fue con un dinero. Y ese era un verdadero problema. Pero gracias a Dios, el gran que nosotros tenemos 60, 80 jugadores en Grandes Ligas, se lo debemos a esa academia también. Eso hay que verlo, eso hay que Bueno, señores, así nosotros llegamos a la parte final de su programa Historia de los Grandes Deportistas. Hoy conversamos con el inmortal del deporte dominicano, Pedro Gómez. Nosotros le invitamos para que el próximo domingo pueda disfrutar de otro programa con otro grande del deporte. Así que hasta el próximo domingo. Bye bye.